Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más con nosotros. Mi nombre es Stephanie. Mi nombre es Sebastián. Y nosotros somos Y si nos echamos unos guaros. Bueno, pues echémonos aquí, puta. Pues bueno, yo tengo es crema de whisky. Crema de orujo. Y hoy tenemos un invitado especial. Qué mal parió el anterior capítulo, nosotros hablando que eso así no se dice a la gente. Eso es como cuando le llamamos morenito a un negro, ¿no? Lo mismo. Y hoy tenemos nuevamente invitado a Darkas o Ángel. Darkas 93 o Ángel. El placer es de nosotros tenerte nuevamente a ¿cómo se le dice? A esta eminencia. Bueno, eminencia, yo creo que ahí te columpias un poco, pero yo agradezco, porque el piropo siempre es bienvenido, muy bien. Sí, y hasta se peinó para el programa de hoy. Y mira que me cuesta peinarme, pero hoy lo he hecho. Con el secador allá toda la mañana. Es que frizz, o sea, tú me dirás, es que frizz de hoy, es que estamos en un clima terrible. Pero bueno, pasemos rápidamente al tema. Y obviamente cuando traemos a Ángel acá vamos a hablar del clima. Bueno, no del clima, del medio ambiente en general. Exacto. Para recordar a nuestros radioyentes, él trabaja en el CEIDA, que es el Instituto Medioambiental de Galicia. Casi, es el Centro de Educación, Divulgación e Información Ambiental de Galicia, Centro de Educación Ambiental de Galicia. Pero bueno, también nos dedicamos a temas de, como bien por decías, eso es que lo traje. Investigación, pero en general, temática ambiental. Y si no haberlo pensado, no ha salido un pareado. Y bueno, hoy ¿de qué queréis que vamos a hablar? Entonces, espere, antes de que iniciemos con la temática de hoy, se me ocurrió una pregunta. Al final, ¿qué sucedió con el tema de los pellets? O sea, ¿cuál fue el resumen de todo? El resumen es que los que quedaron en las playas se recogieron, en su gran mayoría, probablemente aún queden muchos enterrados, y que otra gran parte pues habrá quedado flotando en la columna de agua, derivando por corrientes a otras zonas del planeta y también pues en los fondos. O que los peces los peces se lo habrán comido. Es probable que parte de esa carga esté dentro del interior de los seres vivos, sí. Bueno, ya que Sebas comenzó con eso, según la información que habíamos hablado el capítulo anterior con Ángel, ¿cómo quieres que diga? ¿Ángel o Darkas? Hombre, casi prefiero Ángel, porque Darkas se la pone en confianza para tomarnos una cerveza, pero de cara al público casi no. Bueno, entonces aquí con Ángel nos trajo el documento oficial de todo lo que nos estaba hablando de antes, de que él decía que nosotros consumíamos a la semana una tarjeta de crédito. 5 gramos de plástico, que equivale a una tarjeta de crédito en cuanto a peso, y que el estudio viene dado por la Universidad de Newcastle, de mano con la Asociación Ambientalista WWF. Está disponible en internet, ¿vale? Si lo buscáis cualquiera de vosotros en Google directamente, ingesta de plásticos en cuerpos humanos, ya os va a aparecer directamente, pero el nombre oficial del artículo es Evaluación de la ingestión humana de plásticos presentes en la naturaleza. Que el año había dicho que comemos una Barbie. Bueno, pero ahora con todos los pellets que deben haber por ahí, de seguro que vamos a consumir 2 Barbies. No, solamente era un chiste, pero puede ser. Con el aumento que está habiendo en la producción de plásticos, no os digo 2, pero que esa cantidad de plásticos que ingerimos se va a incrementar, seguro. De eso no me cabe la menor duda. Qué heavy. Bueno, ahora sí con el tema de hoy. Resulta que el 7 de julio se celebró el Día Internacional, ¿cierto? El Día Internacional del Cambio Climático. Chan. Y bueno, entonces nos pareció un tema muy interesante para hablarlo con Ángel. Y bueno, nada, comencemos con el tema. ¿Qué es el cambio climático? El cambio climático, antropogénico o humano, antropogénico o natural. Vamos al principio, porque a mí me parece importantísimo para poder entender qué es el cambio climático antropogénico, ver de dónde viene y por qué está causado, ¿vale? Yo si os pregunto por efecto invernadero, ¿vosotros me sabríais decir lo que es? Más o menos, yo sí. Vale. El efecto invernadero es la liberación del... ¡Ay! No me acusa que me da nervio. Ya lo hizo aposta, seguro. Sí, wow. sí. Maldita desgraciada. No quiero la definición del libro. Quiero lo que vuestra cabeza... Quita Wikipedia entonces, a ver... ChatGPT.
O sea, es la liberación de calor que se libera a la atmósfera, y eso es un calor que se acumula y mantiene caliente el planeta. ¿Y de dónde se libera ese calor? Por una parte de los rayos UV que entran, rebotan, y creo que el CO2, no sé, ay coño, es que hace rato que yo no veo eso. No, está bien, pero ¿por qué lo pregunto? Porque normalmente caemos en no entender bien lo que es el cambio climático por error en esos conceptos. Tú me ibas definiendo lo que es el calentamiento global, creo yo, que ibas por ahí, pero entonces ahora te toca responder a ti qué es el calentamiento global. ¿No era el efecto invernadero? Es otra pregunta. El efecto invernadero es una cosa, el calentamiento global es otra. El calentamiento global es que el globo se calienta. Motivado por el cambio climático a causa de los contaminantes. De las actividades humanas. Sí, de las actividades humanas que contaminan porque generan más, por ejemplo, mayor, no sé si dióxido de carbono es la palabra. Sí, dióxido de carbono, ¿no? Vale. Mayor dióxido de carbono, más que conste que combustión de hidrocarburos. Que como vosotros, como tú, está la mayoría de la sociedad. Entonces, sí. A mí esto es algo que me gusta dejar claro, porque luego tenemos pues debates como el que hizo Jordi Wild del negacionismo y a favor, en contra del cambio climático, y te empiezan a hablar de flujos biogeoquímicos, te empiezan a hablar de variación de las corrientes termalinas, y claro, te vuelves loco. O sea, esto, si tú no sabes sumar, no puedes multiplicar, y si no sabes sumar ni sabes multiplicar, mucho menos puedes hacer una ecuación de segundo grado. Entonces, para entender lo que es el cambio climático, hay que empezar por la base y hablar de lo que es el efecto invernadero. El efecto invernadero es algo que de manera natural tenemos en la Tierra, ¿vale? La Tierra está rodeada de una capa de gases que se llama atmósfera. Dentro de esa atmósfera tenemos los llamados gases de efecto invernadero, que son el dióxido de carbono y el metano, ¿vale? Son los dos principales. Tenemos alguno más, pero no vamos a entrar tampoco en camisas de 11 varas. Bien, esos gases son los que se encargan de mantener la Tierra caliente. ¿Cómo? Los rayos, como muy bien dijiste, Sebas, del Sol, los rayos ultravioleta, esa energía del Sol entra, y al tener esa capa de gases, que se llama atmósfera, ¿vale?, permite que parte de la radiación se quede calentándonos, mientras otra parte vuelva a salir rebotada hacia el espacio. Si no tuviéramos atmósfera, y por tanto no tuviéramos efecto invernadero, no sé si la vida en la Tierra sería posible. Lo que estoy seguro de que como la conocemos, no, porque a lo mejor la Tierra estaría a menos 60, menos 70, menos 80 grados. ¿Vale? Ese efecto invernadero es algo natural. ¿Qué está pasando actualmente? Que el ser humano lo incrementa, lo ensancha, digamos que si la atmósfera tiene este tamaño, nosotros al emitir esos gases de efecto invernadero la engrosamos, la hacemos más gorda. ¿Y eso qué conlleva? Steve Sally. La atmósfera es Steve Sally, muchachos. Y eso conlleva a que se quede más radiación de la que debería, más energía calentándonos de la que debería, ¿vale? Entonces, el efecto invernadero es algo natural, que el ser humano incrementa, y que da lugar al calentamiento global, a ese calentamiento sobredimensionado por culpa de esa radiación que queda y no sale. Bien, ese calentamiento lleva a desestabilizaciones en el sistema climático que hacen que el clima cambie, que haya cambio climático, de manera antropogénica, provocada por el ser humano, ¿vale? Explicado muy sencillo. Luego, ese dióxido de carbono, ese metano que está en la atmósfera y que aumenta el efecto invernadero, por supuesto, los océanos también lo absorben y eso los acidifica, ¿vale? Tiene unas variantes más complejas. Pero la base es que el cambio climático es la desestabilización y variación del clima debido, ¿vale?, entre otros muchos factores, al calentamiento global, que es causa del aumento del efecto invernadero. Eso es lo que para mí cualquier persona, para poder hablar o entender o dar su opinión sobre el cambio climático, debería tener como base en su mente. Luego de ahí ya podemos hablar de otras cosas, otras motivaciones, otros factores, ¿vale? Podemos hablar de si esto es algo que ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad o que simplemente pues ahora está exacerbado. Eso lo podemos ir hablando. Pero para mí la base es la que os acabo de decir. Vale, entonces, o sea, vale. Listo, ya acaba la entrevista porque ya no lo dijo todo. Ya, es que ya. Bueno, entonces, o sea, digamos, lo lógico es de que, ¿por qué se da ese cambio climático?
Digo lógico porque obviamente por tantas, digamos, desde la revolución industrial se empezó como todo el cambio climático, diría. Desde la revolución industrial empieza el aumento del efecto invernadero por la emisión de esos gases. Poco a poco, al tener más gas en la atmósfera de efecto invernadero, es decir, dióxido de carbono y metano, pero sobre todo dióxido de carbono, lo que pasa es que esa atmósfera se vuelve más gorda, entra más radiación de la que debería y se queda, ¿vale? Pues más de la que debería no entra. Entra la que debería entrar, pero se queda más de la que debería entrar. ¿Y qué función cumple la capa de ozono? ¿O es esa atmósfera? La capa de ozono lo que hace es protegernos de los rayos ultravioleta del sol. La capa de ozono no tiene que ver, ¿vale?, con el efecto invernadero, no, es otra capa aparte. Igual que en la atmósfera tenemos nitrógeno, tenemos oxígeno, tenemos otros gases, ¿vale? Los encargados de ese efecto invernadero son los gases que contienen el átomo de carbono, C, ¿vale? Claro, la gente de manera, ¿cómo se dice?, abierta, pues cuando habla de gases de efecto invernadero habla de dióxido de carbono, pero tenemos más gases que poseen ese carbono, como es el metano, que la molécula es CH4. Y es el carbono, ¿vale?, el encargado, digamos el motor. Otra pregunta, el metano, el mayor productor de metano, si no estoy mal, me corriges, es el ganado. Sí, no, bueno, el ganado, la fauna en general, pero el ganado bovino sobre todo, sí. O sea que nosotros contribuimos a que haya mucho más metano. Claro, porque de todas maneras, digamos que en este momento en el planeta no exista nada de producción del gas metano, del metano por parte de los humanos. Igual con lo que produzcan los animales no sería suficiente para que haya un cambio climático, para que afecte a que haya más efecto invernadero. El tema es que hay más efecto invernadero porque ¿cuántos animales estamos criando ahora para consumo humano? Una cantidad exorbitante. Ese aumento en el ganado pues tiene su, digamos, incisión en esas emisiones, ¿vale? Tiene un gran porcentaje. Claro, tiene un gran porcentaje, pero no es el mayor, ¿vale? ¿El mayor es cuál? ¿El CO2? Ahora mismo sí, el dióxido de carbono de todas las fuentes que provienen. Una de las más grandes, por ejemplo, es el transporte marítimo. Se habla mucho del transporte de avión, ¿vale? Del avión, pero no se habla tanto, por ejemplo, del transporte marítimo. ¿Y en qué hacemos absolutamente todo el transporte de productos que vienen de fuera de Europa? Todo lo que compramos que pone Made in China, Made in donde sea, la mayoría viene por mar. Igual que los pellets, ¿cómo llegaron? Claro. Entonces lo hablábamos, por el corredor marítimo de Fisterra, que hablábamos en el otro podcast, pasan una barbaridad de barcos al día. Creo que andan en torno al millar. Pues todos esos barcos, ¿con qué se mueven? ¿A vela? No, se mueven con diésel. Y el diésel es un derivado del petróleo, ¿vale? Entonces, bueno, si queréis en eso profundizamos más adelante, porque de eso también tengo para contaros. Es que yo no sé si nos llegará un podcast. Como si nos tiramos 2 horas. Como si lo dividimos en 2 partes. Ya. Bueno. Bueno, pero entonces la mayoría del cambio climático, entonces se puede decir que la mayoría es por lo de digamos, el efecto de la el cambio climático, ahora mismo, tal y como se está viviendo, es antropogénico, es decir, es por culpa del ser humano. ¿Antropogénico es eso? Eso, por culpa del ser humano. Vale, actualmente, que ha habido cambios en el clima a lo largo de los millones y millones de años de historia de la Tierra, sí. Te quería preguntar eso, que al inicio comentaste de que nosotros desde la Revolución Industrial aumentó, pero en la historia anterior, ¿qué pasó? ¿Qué había antes? Pues mira, para eso hay un muy buen libro que se llama Memorias de un clima cambiante para cualquier negacionista, en el que nos habla de cómo entendemos el pasado, ¿vale?, para entender la emergencia climática. Actual, sí, por supuesto. Mirad, ¿os acordáis de lo que os decía del carbono, no? Vale, el carbono es algo que está en la Tierra en un equilibrio y bien, o está fijado en los cuerpos de los seres vivos, de las plantas, en el suelo, a modo de carbón, o está fijado o puede estar libre en forma de gas, formando parte, por ejemplo, del dióxido de carbono. Bien. En las épocas en las que hemos tenido hipertermales, por ejemplo, que han sido las épocas de la Tierra en las que hemos tenido las temperaturas más altas, estamos hablando de cientos de grados centígrados por encima de la temperatura que tenemos actual, en parte era debido a que todo ese carbono estaba liberado, ¿sí?, y esa radiación solar que entraba se quedaba absolutamente en su totalidad calentando la Tierra. Pero no solo debido a ese factor. También tenemos periodos en los que el Sol, pues, como decirlo de manera que lo entienda todo el mundo, ha tenido más actividad de la que tiene ahora, ¿vale? Ha tenido, digamos, más potencia, más radiación. Entonces, si sumamos
los diferentes factores, que es ese carbono liberado en la atmósfera, si soltamos que el Sol ha tenido épocas en las que ha emitido más energía, ¿vale? Hemos llegado a la conclusión de que, por supuesto, en la Tierra ha habido periodos más cálidos. No, es que en la Edad Media hubo un periodo muy cálido más que ahora, sí, pero de una manera natural que luego, a posterior, se estabilizó. ¿Quiere decir eso que ahora estemos viviendo un cambio climático que nos puede llevar, lo que dice todo el mundo, ¿no?, al fin del ser humano, a la extinción? Pues sí, por un motivo, y es que no le estamos dando suficiente tiempo a ese carbono que está liberado para que se fije otra vez, para que lo absorban las plantas a través de la fotosíntesis, los océanos, que a través de la fotosíntesis de las microalgas y de las algas también lo fijan, ¿vale? No le estamos dando tiempo, pero a la vez nos estamos cargando los ecosistemas que deberían fijar ese carbono. Entonces, por eso le llamamos emergencia climática. No le llamamos emergencia climática no solo porque apremia, porque cada vez es más tarde, porque cada vez vamos llegando más tarde, y no llegamos, no, sino que le llamamos emergencia climática en parte también porque nos estamos cargando los límites que tiene el planeta para hacer que la vida sea posible en él. Entonces... quería hacerte una pregunta. Entonces, con todos estos cambios que van afectando, o sea, ¿cuáles son los cambios que normalmente afecta? ¿Cómo afecta, digamos, a nivel de la salud de las personas, a nivel de la economía? O sea, ¿cómo ves tú realmente que este cambio climático afecte al planeta en general? De forma en que le afecta a la salud de las personas, ahora está de moda hablar de la ecoansiedad, pero yo hablaría más de otro tipo de cuestiones como enfermedades, ¿vale?, que pueden moverse por el planeta por culpa de ese aumento de las temperaturas. Os pongo un ejemplo. Un virus, como puede ser la malaria o el dengue, que llegue aquí y se nos quede. Un virus no es el caso, ¿no?, porque un virus no es un ser vivo, pero una bacteria, ¿vale?, que sí sobreviva aquí con unas temperaturas mayores o en otro punto del planeta. Bien, pues eso nos puede afectar, pero también nos puede afectar a la hora de trabajar. Quiero decir, una persona va a trabajar o va a disfrutar del trabajo, si es que alguien disfruta del trabajo, a 45 grados al sol en Sevilla a las 4 de la tarde. No. Una persona que sale a pasear, que tiene 65 años y un problema cardíaco, esa afectación por una temperatura mayor también le puede afectar. El año pasado hubo muchos golpes de calor y gente que fallecía. Claro. O ese trabajador de construcción que le toca estar en la calle con maquinaria. Exactamente. Y luego una cosa importante es que ya estamos empezando a mezclar. Yo iba a decir, voy a llevar un hilo, voy a intentar llevar un hilo, pero no estoy llevando. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta, ¿vale?, es que la Tierra tiene muchos climas diferentes. Nosotros vivimos aquí en Coruña en una zona de clima atlántico, que es un clima húmedo, templado, tirando a frío, pero templado, y que realmente, pues, como es un clima en general que está en una zona media, no notamos tanto ese cambio climático como se puede notar en los polos, climas fríos, o como se puede notar en el Ecuador, en las zonas más cálidas, ¿vale? Luego tengo algún dato perturbador para daros sobre Panamá, por ejemplo. Pero... ¿Sobre el lago? Sobre Panamá, no, sobre una isla de Panamá. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que aquí lo estamos notando, sí, la temperatura media en Galicia en los últimos 15 años ha subido 1,5 grados, y son datos de la EMET, ¿vale? ¿La EMET qué es? La Asociación Española de Meteorología. Vale. Igual que en otros puntos de España esa temperatura ha subido. Yo tengo el dato de Galicia porque es donde trabajo, pero sabemos que esa temperatura sube y que si no hacemos nada, el aumento de gases de efecto invernadero y por tanto el aumento de efecto invernadero puede llevar a mayor calentamiento global. Y no hay forma de sacar todo ese carbono afuera. No, la idea es que se siente, ¿no? O sea, que se fije. La idea es que se o fije. que se vaya de la atmósfera. No, porque ese carbono forma parte del equilibrio de la Tierra. Necesitamos ese átomo. Claro, pero me refiero a eso. Si hay exceso, quitar el exceso. Pero es que no hay exceso porque el problema es que no se está asentando. Claro. Pero el problema también es porque la capa se hace más grande. Sí, entonces, pero porque lo liberamos. Claro, pero y si reducimos esa capa, digámoslo hoy, buscando una forma de sacar ese CO2 para afuera. Para afuera, no lo puedes sacar para afuera, lo necesitas en la Tierra. Por eso, pero vamos a sacar todo. Eso es como si dices, voy a sacar el agua del mar para afuera, de alguna manera, porque está salada y hay mucha, y así puedo crear nuevas islas. No, ese carbono tiene que quedarse, lo podemos fijar, y hay máquinas artificiales que se usan para, digamos, hacer una especie de fotosíntesis artificial y fijar carbono, pero no es suficiente. Y aún así,
el carbono no nos vale con convertirlo en arenilla o gravilla. Daros cuenta, la punta de un lápiz es carbono también. Lo que necesitamos es que ese carbono lo fijen las plantas. La energía, las plantas la consiguen a través de ese carbono que sacan de la molécula de CO2 a través de la fotosíntesis, ¿no? Bueno, y se queda fijado en ellos. Digamos que es como tú cuando te comes un chuletón, la planta haciendo la fotosíntesis. Pues de lo que se trata es de tener más flora en el planeta y sobre todo no tener más que también, sino dejar de cargarnos la flora que tenemos para que pueda absorber ese carbono y volverlo a fijar. Daros cuenta que todas esas emisiones de gases de efecto invernadero, de dióxido de carbono, vienen de 3 puntos, que son el petróleo, el gas natural, sababao. Pero no pasa nada. Es que la información le pareció tan interesante que no aguantó, ella no soportó. Vale, pues el dióxido de carbono, o el carbono, cuando lo soltamos a través del del dióxido de carbono, del gas natural y del carbón. ¿Y qué son? ¿Qué tienen en común las 3 cosas? Que son restos de seres vivos, plantas y animales, que estaban ahí. Ese carbono estaba fijado ahí en el suelo, pero nosotros lo quemamos, lo volvemos a soltar. Por eso es que no se tiene que estar botando, se tiene que al contrario asentar. Exactamente. Te hago una pregunta, entonces, bueno, en cuestión de salud, pero solamente me hablaste como de las altas temperaturas. O sea, ¿el cambio climático solamente sería como las altas temperaturas o qué otro tipo? No. Porque, por ejemplo, cuando dijeron, no, es que el cambio climático, el calentamiento global después puede traer una glaciación, creo que habían dicho, una era glacial o algo así, de que se iba a congelar. Lo que yo había entendido es que eso pasaba porque supuestamente se derretían los polos y eso traía toda esa agua fría, pero la verdad eso nunca me quedó muy claro y me parece un poco... A ver, en el momento que sufrimos cambios en el clima, nosotros tenemos más energía en el sistema de la que el sistema es capaz de gestionar, ¿vale? Esto es, tenemos más temperatura, le llamamos energía, el calor es una forma de energía. Sí. Entonces, ¿qué pasa con ese exceso de energía en el sistema? Que lo que hace es modificar el clima. No quiere decir que la temperatura en todo el planeta vaya a subir. De manera general, esa temperatura está subiendo, pero lo que es el sistema climático, lo que le pasa es que se desestabiliza. Y el clima es lo que hace que tengamos, pues, vientos de componente noreste aquí en Galicia, que nos dan esa parte fría, por ejemplo, que tengamos vientos en las zonas intermedias más calientes, las corrientes marinas, ¿vale? Entonces, ese exceso de energía en el sistema, ¿vale? Lo que hace es modificar los sistemas de vientos. Lo que hacen es modificar también las corrientes termalinas. Por eso os hablaba hace poco. Lo iba a mirar hoy bien, ¿vale? Para daros el dato, pero al final se me fue la olla y no lo miré. Pero se hablaba hace un par de meses de que era posible que las corrientes del Atlántico se invirtieran, ¿vale? Si se da la vuelta, tendríamos un problema grave en cuanto a desestabilización climática. Bueno, eso ya está pasando. No ha pasado, no es algo que pase de golpe. Pero con razón pero es que sí, no hay poco a verano poco todavía. puede irse modificando esa corriente y hacer, pues, que, yo qué sé. Un ejemplo. ¿Por qué en Nueva York nieva en invierno y en Coruña no, si están uno enfrente del otro? ¿Verdad? ¿Por qué? Y están los dos a nivel del mar, además. Pues por una acción del clima variado por las corrientes. Por delante de Nueva York, esa corriente pasa fría, y por delante de Coruña, esa corriente pasa caliente, ¿vale? Son las mismas corrientes que hacen que tengamos islas de plástico, por hilar un poquito con lo que vimos en el otro podcast. Esas corrientes que funcionan como cuando tú bates un colacao en leche fría, ¿sí? Esas corrientes lo que hacen es que en Coruña tengamos un clima más templado y en Nueva York más frío, por el reparto de calor. Hostia. Al tener más energía en el sistema de la que se debería, lo que pasa es que esas corrientes se van modificando, pero como os digo, también los sistemas de vientos, etc. No es solo la subida de temperatura, hay más cosas a tener en cuenta, pero eso es parte del proceso. Claro, claro. Uf. Y me preguntaba, perdón, por que no se me vaya la olla con la pregunta, me preguntaba Stephanie antes, ¿cómo puede afectar a la salud de las personas? Hay diferentes ópticas desde las que nos puede afectar. Una es, pues, el tema de golpes de calor, insolaciones, el tema de la ecoansiedad, pero realmente más que afectar directamente a la salud, que lo hace, ¿por qué no pensamos en la salud de los ecosistemas? Un ser humano puede vivir en una franja de temperaturas, pues, desde los menos 50 grados hasta los 50, con más o menos estrés, adaptándose.
a la situación en la que está. Pero una abeja Ay, tiene ese rango de temperaturas. No. Hablábamos antes de empezar el podcast del oso panda. ¿Tiene también ese rango de temperaturas? No. Entonces, el problema con el que nos encontramos Antes de hablar del podcast Antes de hablar de... Antes de empezar el podcast. Sí, no habíamos hablado del oso panda en la cámara. Por eso ya, él está diciendo antes de empezar a grabar. Sí. Bueno, céntrate pues, mija. Perdón. Vale, entonces, ¿qué está pasando? Que estamos viendo que hay una pérdida de biodiversidad enorme porque les rompemos los ecosistemas, les quitamos los ecosistemas, se los degradamos y aún encima hacemos cambios, ¿vale? Tanto en las temperaturas como en lo que viene a ser la estabilidad de lo que son pues, los fenómenos meteorológicos dentro de esos ecosistemas. Eso da lugar a que si no tenemos una salud ambiental correcta en nuestros ecosistemas, el ser humano, poco a poco, vaya a tener menos recursos para salir adelante y para aguantar una población cada vez más creciente. Sí. Me explico. Si es que no, diciendo que no. No, sí. Vale, entonces, tenemos riesgos para la salud, por supuesto, pero al ser humano, yo lo que le atañiría de primeras sería el aumento de la pobreza debido a los fenómenos meteorológicos extremos. Eso es lo que a mí más me preocupa. Por ejemplo, cuando hay catástrofes, ¿o a qué te refieres? Huracanes... Por eso, las catástrofes naturales. Sí, bueno, lo que llamamos fenómenos meteorológicos extremos. Una catástrofe natural también la podría producir un terremoto, pero un terremoto no va marcado nunca por temas de... O inundaciones también. Inundaciones, lluvias torrenciales, sequías, porque las sequías también son un fenómeno meteorológico extremo. En Colombia hay dos fenómenos que son muy comunes, digamos, en la época de invierno y en la época de verano. En la época de verano está el del Niño. El del Niño es cuando todo está seco. Y el de la Niña es cuando todo, al contrario, hay muchas lluvias. Entonces ahí ocurren inundaciones. Y en las sequías, pues es terrible porque se suben mucho los consumos de la luz, del agua, todo. Entonces también se ven esos dos extremos. Sí, que de hecho, ya yéndonos como para los riesgos económicos, pensaría yo, por ejemplo, estos efectos climáticos, claro, afectarían para la cosecha, para los animales que en la parte de la ganadería y todo eso, y eso afectaría una economía que afecta a todo, porque, y ahí también afectaría la pobreza. Exactamente. O sea, no, pensar que los fenómenos meteorológicos extremos llegan, se cobran tu casa, tus huertas, tu ganado, lo que tengas, tu todo y te dejan con el culo al aire, perfecto. Pero también poco a poco vemos como en zonas en las que antes llovía de una manera habitual, esas lluvias están dejando de llegar, o de repente llegan con más fuerza y se cargan parte de pues, esos cultivos, lo que sea. Eso da lugar a pobreza, pero también la subida del nivel del mar. El otro día tengo que hacer una rectificación aquí, porque hablábamos en el otro podcast de las Islas Salomón, que hay varias que están por debajo del nivel del mar. Y es cierto, ¿vale? Pero yo dije, salió el presidente de las Islas Salomón y no. Era el presidente de, si no me equivoco, de Tuvalu, que está en Oceanía, ¿vale? Al lado de las Islas Fiji. Ese fue el primer ministro o presidente de la isla, de una que se está quedando bajo el nivel del mar, que salió a hablar de que por favor había que hacer algo porque si no realmente se quedaban sin tierra para vivir. Ay, bueno, miércoles, sí. Hostia. Pues, perdonad, o sea, eso fue fallo mío, porque yo no sé por qué interpreté en mi cabeza que fuera el de las Islas Salomón. Pero, pues, ¿Y esto por qué se está dando? La subida del nivel del mar se está dando por culpa del incremento de energía que hay en el mismo. Y por el deshielo en las zonas. Sí. No de los glaciares, sino de la parte que está, del hielo que está en la tierra. Exacto. En tierra. Exactamente, Sebas. Pero también hay que tener en cuenta que cuando tú calientas el océano, ¿vale? El océano se expande un poquillo, el agua aumenta, ¿vale? Es como si estuviera bullendo. Claro, bueno, tenés que pensar la cantidad de agua que hay en los océanos. Ya. Sí. O sea, con la cantidad de agua que hay, una subida mínima de 1 grado, 2 grados de esa temperatura que mínima, por decirlo de alguna manera, que no lo es una barbaridad, lo que hace es que se expanda, el agua ocupe más espacio también. Okay. Al ocupar más espacio, esto se puede hacer un experimento en casa. Tú pones una olla con agua, ¿vale? Si es salada mejor, tú pones una olla con agua, le haces una marquita hasta donde la llenaste, la pones a hervir y verás como cuando hierve está un poquito por encima de la marca que tú has hecho. Entonces, eso no me la sabía. Claro, a escala planetaria, ¿sí? Si cogemos y hacemos eso, aumentamos esa temperatura, lo que estamos haciendo es que el nivel del mar suba. Bueno, pues que sepáis, porque buscando, claro, yo todos los días me dedico a ver qué noticias nuevas hay, intentar contrastarlas. Claro.
Bueno, pues que hay una isla en Panamá que se llama Cartí-Subdupú o Subdupú, no estoy seguro, Cartí seguro. Cartí-Subdupú, ¿vale? Se llama la isla. Que el 5 de junio salió una noticia en 20 minutos y la contrasté, que los evacuaron a 300 familias por culpa de que se está quedando la isla por debajo del nivel del mar. Está previsto que desaparezca en 30 años, dice acá. ¿Habéis visto eso en alguna noticia? No. ¿En la televisión? No. No, es que no vemos la televisión porque no dan noticias interesantes o cuentan lo que quieren contar, de acuerdo. ¿Y en Instagram, en TikTok, en Twitter? ¿Lo habéis visto? ¿O lo buscáis a posta? En Twitter se va a ver otras cosas. ¿O no te lo va a recomendar? Pero bueno, como ejemplo, ¿vale? Subdupú, la va a anotar por acá. Ay, Qué heavy. Bueno, sí. yo... Ay, no, y mira, ese montón de gente, claro, 300 familias. Es una isla pequeña. 1.200 habitantes. El tema de lo que os decía antes, para poder contextualizar un poco, la temperatura, el agua, según va cogiendo temperatura, ocupa más volumen. Okay. ¿Qué ocupa? Yo si tengo un vaso y he hecho un hielo aquí, el hielo me va a ocupar un volumen pequeño. Si ese hielo se transforma en agua, pues se transforma, cambia de estado y se convierte en agua. Exacto. Pero ocupa un poco más del vaso. O sea, lo que quiero decir es que en el vaso ocupa más. Y si yo luego eso lo evaporo y lo hago gas, me ocupa todo el vaso. Las moléculas están más abiertas. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Sí. Un gas va a ocupar más espacio que un líquido que el sólido. Pues con el agua es lo que pasa. Y al calentarlo, según vamos calentando el agua, esas moléculas se separan un poquito más entre sí, ¿vale? No están tan cohesionadas y lo que pasa es pues que ocupa más espacio. Y por lo tanto el nivel del mar aumenta. Vale, yo quería hacer un contraste respecto al tema de la salud. Y esto es algo que no sé hasta qué punto es real, pero a mí me dejó rayadísimo la cabeza. Y es, vale, se está subiendo la temperatura, ¿verdad? Los hongos, por ejemplo, son seres vivos que viven hasta cierta temperatura. De ahí en adelante mueren. Listo. Entonces, si los hongos llegan a un punto en el que ven de que que ya la temperatura está subiendo mucho y que no están sobreviviendo, ellos van a evolucionar para sobrevivir a mayor temperatura. Va a llegar un punto en el que pueden sobrevivir a la misma temperatura corporal que mantenemos nosotros, que es de aproximadamente 36 grados. 37. Y ahí 36.5. A ver, pásame un cuchi. Entonces, esto lo vi, fue en la serie esta de videojuegos inspiradas de Last of Us. Esa. Que claro, que ahí fue, que por culpa de esa evolución del hongo fue que al final se volvieron zombies y bla, 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 bla. ¿Hasta qué punto puede llegar cierto eso? Porque hay un hongo, no se volvieron zombies, se volvieron honguis. Ay, Stephanie, de verdad, porque hay unas hormigas, hay un hongo que controla las hormigas. Sí. Pero claro, la temperatura corporal de ellas es mucho más baja y por eso el hongo sobrevive en ellas. A ver, yo no sé, dentro de las miles de especies de hongos que habrá en el planeta, ¿vale? No sabría, a ver, habría que ver pues qué rango de temperaturas tiene cada hongo para sobrevivir, ¿no? El tema es que, ya cogiéndolo desde el punto de vista de la evolución del hongo, la evolución es algo que se da un proceso... Es que honguis... La evolución del hongo es un proceso, igual que la evolución de cualquier ser vivo, que se da en ciclos muy largos. ¿Vale? Pues miles de años, en caso de mamíferos, no te sabría decir, ¿vale? Perdón por mi No, nada, eso fue algo que pero se me ocurrió. ¿cuál es el proceso de evolución de un hongo? ¿Que podría llegar a pasar? Sí, pero tampoco necesariamente por culpa del cambio climático. Imagínate que de repente un hongo evoluciona y tiene la capacidad pues de controlar el sistema nervioso pues de un mamífero, un zorro, no sé, un lobo, o incluso algún insecto. Pero ya lo hacen. La hormiga, pero algún insecto más grande, mayor calibre. Vale. Pero igual los animales se han ido adaptando a los cambios de clima. Exacto. Por ejemplo, se llama Cordyceps, el hongo. Es un género de hongo que contiene cientos de especies que afectan principalmente a los insectos, manipulan su mente y los obligan a infectar a otros insectos. Pues mira, había oído hablar de él, ¿eh? No me había parado a... Ya lo vas a tener para el siguiente programa. Pero, mira, busqué y ya está. Claro, yo cuando vi eso, a mí la verdad sí, yo quedé rayadísimo.
Pero porque eso lo explican en la serie, creo que en el primer capítulo o algo así, No. que es un científico que está hablando de cómo fue que se descubrió la penicilina, que la penicilina es por un hongo, y bueno, habla algo sobre eso, y que ya la penicilina está cogiendo resistencia, las bacterias están cogiendo resistencia a los antibióticos. Pero bueno, eso es por un abuso nuestro. Sí, eso pero es bueno, por como nosotros, y no solo abuso nuestro, el uso de antibióticos en animales para que no enfermen. El ejemplo del ganado, hablábamos antes de las vacas, pues tú usar antibióticos de amplio espectro, de manera genérica, para que una vaca que tú tienes en una granja no enferme, eso repercute en que tú en esa leche o en esa carne te comas esos antibióticos y tú tienes microbiota de manera natural en tu cuerpo, que pues se va haciendo resistente a ellos, ¿vale? Pero bueno, entonces, dicho la evolución, ese hongo a lo mejor puede evolucionar de manera natural, sin tener que ver con el cambio climático, hacia lo que tú dices, Sebas. O sea que si eso es algo eso es un problema para nosotros del futuro. Ay, si llega un asesino. O sea, yo por eso no voy a tener hijos para que no tengan problemas. O sea que sí es posible que nos volvamos honguis. No, a ver, yo lo veo, no sé la posibilidad que habría, pero un 0,1% de que eso pase, no lo sé. Solamente elijo porque no lo sé. Decir la palabra pero lo que sí que os voy a meter ahora el miedo. Tú me hablabas de la corteza terrestre, la parte superficial que está congelada. Eso se llama permafrost. Bien, en ese permafrost se sabe que hay virus y bacterias que tienen miles de años que están congelados ahí y que no se sabe sobre ellos. Y de repente, ¿visteis Parque Jurásico? Pues lo mismo. De repente nos encontramos con un virus, una bacteria, que por culpa del deshielo, daros cuenta que un virus no es un ser vivo, necesita de un ser vivo para poder reproducirse, ¿vale? Para poder trabajar, por así decirlo. Entonces, en un momento que pase, que queden libres virus que estaban resilientes, congelados, lo que puede pasar es que nos encontremos con algún tipo de enfermedad que sí que pueda ser letal, Guerra Mundial Z, o incluso nos zombifiquen, no lo sé. No lo sé, pero ahí, bueno, es donde entra también el terreno de la ciencia ficción y de la fantasía. Que ya trabajamos nosotros. Pasó el coronavirus por un hijo de puta murciélago, ahora no va a pasar por un virus congelado. Lo que sí sabemos es que por culpa del cambio climático, perdón, Steffi, por culpa del cambio climático, las pandemias en vez de cada 100 años pueden volverse más habituales. Tú sabes que en el 2014 se sacó una película donde dice que hubo una pandemia por culpa de un chino supuestamente que comió algo de un murciélago, y fue en el 2014 que se publicó esa película. Pues no. Yo la verdad cuando vi esa película yo me asusté, yo dije, pues no sé, ahí es cuando dicen a uno que también pues no sé, cuando salieron tantas cosas de conspiración y todo eso, yo me asusté cuando vi esa película. Ya. Bueno, volviendo al tema. Centrándonos. Estábamos hablando, si no recuerdo yo mal, íbamos en la salud. Íbamos en el tema de consecuencias. Sí, de consecuencias, claro. Y las consecuencias que puede tener para la salud. No, pero ya íbamos por la parte de la economía y de la sociedad. Claro. Por ejemplo, que nos hablaste de lo de la isla, que tuvieron que evacuar, tuvieron que evacuar 350 familias, ¿qué dijiste? Sí. 300 familias, sí. Más o menos unas 300 familias de esta isla de Panamá, porque estaban ya bajo el nivel del mar, o sea, la isla está desapareciendo, va a quedar como Atlantis. Ay, yo ya Atlantis, lo mismo. Sí, Atlantis. Ay, ¿no será que Atlantis existió y en realidad fue por el cambio climático que desapareció? Atlantis, puede ser, pero el cambio climático es algo que viene del 1800, revolución industrial para aquí. Entonces yo Atlantis, eso se supone que es anterior a Cristo, ¿no? No lo sé. No sé, hay que consultar a Disney. Mentiras. Bueno, ahora. Atlantis la ciudad perdida. Bueno, pues dentro de esto teníamos lo que os decía, la pobreza, los fenómenos meteorológicos extremos, pero migraciones también. Daros cuenta que es el caso también de la isla. Pero daros cuenta que gente que vive en zonas complicadas, en las que cada vez llueve menos, las temperaturas son más difíciles. Galicia es refugio climático ya de gente del sur. ¿Tú crees? Un sevillano le puede tener mucho aprecio y mucho cariño a su tierra. Pero siempre están acá en verano. Pero cuando se jubilen, si tienen la opción de venirse al norte y poder salir de casa durante el verano, ¿no creéis que lo van a hacer? Hombre. Traje también unas noticias que sacó La Voz de Galicia y algunos otros medios, independientemente de cuál sea el medio, sin contrastar o no. Mirad, los avisos extremos del clima. Los meteorólogos advierten que el cambio climático
hace aumentar riesgos y fenómenos en las ciudades como inundaciones o sequías. En Galicia se perderá el 10% de los recursos hídricos para el 2039. El norte, el refugio climático. La compra de casas en Galicia aumenta un 30%. Los inversores extranjeros son franceses, neerlandeses y alemanes que piensan en su jubilación. Claro, y luego mayores, pues por cada 0,1 grados de calentamiento, 140 millones de personas sufren calor peligroso. La Galicia que más puede inundar, que también es el caso. Hay creo que es una ONG, ¿vale? Tiene una página web que se llama Climate Central, en la que podemos hacer como una especie de... ¿Cómo es? Climate Central. Ahí se puede hacer como una especie de... ¿Cómo se dice? Simulación de cómo sería la subida del nivel del mar en los próximos años, poniendo unos parámetros. Es divertida para jugar con ella. Y haciendo una simulación de que la cosa sigue igual, pues, por ejemplo, Coruña perdería parte de sus playas para 2100. ¿Para 2100? No, eso ese es el gran problema. Eso lo vamos a hablar al final. Sobre concienciación. Vale, luego, descenso en la productividad de cosechas. Esa es otra cosa importante a tener en cuenta. ¿Sí? Si llueve menos, ¿qué está pasando con el aceite de oliva? Hubo mucha menos producción de oliva. Y los precios horribles. Claro. Empeoramiento del acceso al agua potable, ¿vale? Aquí menos, pero también. Y si no pensad... ¿Por qué? Porque daros cuenta que cada vez el agua está más contaminada y cada vez ese agua, pues si se puede evaporar, se queda en el sistema y llueve en otras zonas porque se desestructura el sistema climático. Bueno, hay mil factores. O sea, llueve en el mar en vez de llover en la tierra. Por ejemplo, podría ser, pero sobre todo, quizás ahí el primer ejemplo, el caso más importante es el tema de la contaminación, ¿vale? De esos cursos de agua potable. Conflictos bélicos, mi favorita, para acceder a recursos limitados, y hoy tengo que decir que hay teorías de la conspiración que llaman algunos, que hablan de que la zona rusa, ¿vale? Cada vez tiene menos periodos cultivables al año, que cada vez los inviernos son más largos, y se habla de que Putin invadió Ucrania para poder tener acceso a lo que, bueno, Ucrania se llama el granero de Europa, ¿no? Le llamaban. ¿El gran qué? El granero de Europa, porque es donde se produce todo ese grano que consumimos en Europa. Y el aceite, ¿no? Sí, y hay quien habla del girasol sobre todo. Hay quien habla de que Rusia invadió Ucrania con la finalidad de quedarse esas tierras para poder tener acceso al rendimiento de las mismas, ¿vale? Pero pensadlo, ya no solo con eso, vosotros tenéis un ordenador, un teléfono lo tenemos cada uno, toda esta tecnología, degradamos ecosistemas de manera loca para poder obtener lo que llamamos metales de transición o tierras raras para poder fabricarlos, ¿vale? Son piezas indispensables, como el cobalto, por ejemplo, y otros muchos metales. Espera, Sab. En el momento que nosotros vemos que esos materiales son limitados, cada vez hay menos, ¿vale? Lo que puede llegar a pasar es que ante una situación de necesidad, esos recursos que son limitados, nos peleemos por obtener su manejo, su control. Pero eso también puede pasar con zonas de cultivo. Si es el caso de la conspiración esta que se habla, ¿no? De que Rusia, una de las motivaciones que tiene para atacar a Ucrania es esa. Pues incluso, por ejemplo, yo he escuchado también que va a llegar un punto en el que las guerras van a ser por agua. Sí, recursos limitados. Y el agua es un bien limitado, hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, hablábamos de la subida del nivel del mar, el costo también de adaptación en esas zonas en las que el nivel del mar está subiendo. Te hago una pregunta, ¿tú crees que ese cambio climático puede generar, digamos, una sola respuesta de o hace mucho calor o hace mucho frío, o crees que dependiendo de la zona va a afectar? Dependerá de la zona. Habrá zonas en las que se enfríe el clima, habrá zonas en las que se caliente, aunque la temperatura media suba, la desestabilización del sistema climático lo que va a llevar, igual que en unas zonas donde no llovía, ahora lloverá más, y en zonas donde llovía no lloverá, o lloverá menos. Es el problema de las... Como por ejemplo en los desiertos, que empieza a llover. No sé si de manera tan radical, en zonas con climas tan secos puede empezar a llover, pero sí que es verdad que pues, Pakistán, por ejemplo, estuvo, creo que fue el verano de 2021, pero si quieres, Sebas, estuvo 3 meses por debajo de 3 metros de agua. Hubo lluvias torrenciales todo el verano. Busca lluvias torrenciales Pakistán. No sé si fue en el 2021 o en el 2022. Dice por acá. Y dale imágenes. No me sale, espérate. Dale imágenes. Pues me sales del 24. No. Fue en 2021 o 2022, seguro 100%.
no me sale. Bueno, tenía, ah, 2022, sí, 2022. Sí, yo voy a sumergir a Pakistán en una crisis humanitaria sin precedentes. Ay, sí. Qué miedo. Esto me hace acordar, hay una película que habla, pues obviamente es muy ciencia ficción realmente, que habla llega un punto en la humanidad que hay esos cambios climáticos extremos, a tal punto que, por ejemplo, muestran en la película que Brasil se congela, ¿verdad? Porque hay climas extremos o ciudades que literalmente se rostizan al 100%. No creo que lleguemos a ese nivel. Y se llama, bueno, esa se llama Geotormenta. Te la recomiendo. Sí. El día del mañana, por ejemplo. Esa es justamente la que estaba pensando, pero en el día de mañana lo que hace es que se congela Nueva York. Tienen sí. tienen como... ¿Esa es buena? Sí, esa es buena. A ver, es una fumada. Pero... Gracias, mira, a ver, no. si domingo por la tarde. Se pone un día por la tarde bien, pero es una fumada. Pero yo les recomiendo que se vean la de Geotormenta. A ver, es muy ficción, pero en la Geotormenta no es en la que supuestamente tiene una máquina que controla el clima. Sí, al final todas las naciones se unen y construyen un sistema que se llama el Niño, que es una cúpula en el planeta que cuando va a haber, controlan el clima y cuando va a haber una catástrofe, pues un clima así extremo, lanzan no sé qué y controlan eso. La idea es controlar el clima pero claro, en esta película lo que hacen es que tratan de utilizarla de arma, porque, o sea, manejar el clima es un arma potente. Manejar el clima es un arma potente y es algo que se escapa al alcance del ser humano. Pero, al ser humano le gusta controlarlo todo, pero el clima no lo podemos controlar. Ojo, lo hacen en Dubái, pero mira lo que pasó hace poco. Pero eso no es controlar el clima. Controlar el clima, deberías controlar el clima a nivel mundial. O sea, que tú seas capaz de era de plata, pero no me acuerdo cuál era la molécula. Yoduro de plata, puede ser. Creo que es ese. Que con yoduro de plata tengas la capacidad de hacer llover, pues, oye, pues mira, pues muy bien. Que realmente no profundizan mucho en cuál es la parte química, ¿no?, de esa reacción. Dice que se siembran drones con dispersión de pequeñas partículas de sal como el yoduro de plata o potasio en las nubes. Esas sales actúan como catalizadores facilitando la condensación del vapor de agua y la formación de gotas de lluvia dentro de las nubes. Tiene sentido. Pero controlas el clima en una zona. Es lo que quiero que tengáis en cuenta. Pero entonces, el sistema climático global, sí, y parece ser que hubo unas lluvias torrenciales hace relativamente poco, que se hablaba de que podían venir dadas por eso, pero oye, que no tiene por qué. Ya. Pueden venir dadas precisamente porque hay una desestabilización del sistema climático global. Ojo. Ay. Pero es un fenómeno impacta, sí, es que todavía estoy impactada. O sea, me están diciendo que en Dubái hicieron algo para que empezara a llover. Provocaron que lloviera. Amiga, date cuenta que es un desierto y tienen que vivir de alguna manera. Pero sí, como vivían antes. Desalinizando la sal, el agua del mar, pero es súper costoso desalinizar el mar, súper costosísimo. Es que, o sea, soy impactada. Es como el tema, pues, de la gran ciudad esta que quieren fabricar, ciudad sostenible, de Line, esa gran línea. Eso hasta cierto punto es, como se dice, poco factible. Primero por cantidad de materiales, por el tema del movimiento de la propia ciudad. Es una idealización, es algo que se idealiza y que dices tú, pues podría funcionar, hombre, sí, no te digo yo que no, pero la cantidad de materiales que necesitas... Ya. Hay una cosa en la que peca mucha gente en temas de clima y en temas de pérdida de espacios naturales, en lo que es toda la problemática ambiental global, emergencia climática. Hay una cosa en la que peca la gente que es de tecno-optimista. Tecno-optimista es toda persona que cree que la tecnología llegará para remediar todos nuestros problemas. ¿Quién es así? Y en este caso también los ambientales. Yo siento decir que no. Que no. Además, vivimos en un momento en el que cada vez disponemos de menos materiales para fabricación de tecnologías. Entonces, tenemos ese factor limitante. El ejemplo, el parque móvil que tenemos, en el parque móvil nos refiero a los vehículos, automóviles, motos, etc. Se habla de, bueno, pues ahora vamos a renovar el parque móvil y que sea eléctrico. Eso es imposible. Ya. Y lo dice este libro que también recomiendo, ¿vale?, que es de Antonio Valero y Alicia Valero, que son padre e hija, son físicos y se dedican al estudio de la cantidad de materiales, minerales disponibles en la Tierra, ¿vale? No tenemos la suficiente cantidad de minerales como para poder fabricar esa cantidad de coches eléctricos. ¿Y por qué no bajan de precio? Porque no tenemos ni litio, ni cobalto, ni coltán, ni otras sustancias que necesitamos para
o necesitaríamos para renovar ese parque móvil. Entonces, ¿qué se sugeriría en ese caso? O sea, a generar medios de transporte público que sean más beneficiosos para que la gente deje de estar comprando tantos coches o algo así. Efectivamente, y redistribución también de la gente que vive donde vive y por qué vive. Esto es, yo lógicamente no voy a obligar a nadie a que viva en un sitio específico, ¿no? Cada uno que sea libre de vivir donde quiera, pero si tú trabajas en Quack FM, ¿por qué vas a vivir, imagínate, ¿no? Monte Alto, si puedes vivir en El Viña, ¿no? Por eso es que nosotros utilizamos limosna comunitaria. Es un ejemplo. Quiero decir, yo, por ejemplo, tengo mi sede en el Castillo de Santa Cruz, en Oleiros, pero yo no puedo vivir en Oleiros, principalmente porque no hay vivienda y pues la que hay es muy cara. Entonces me toca vivir en Coruña. ¿Eso qué conlleva? Que yo tenga que hacer un transporte todos los días a mi oficina, ¿vale? Si yo pudiera vivir cerca de mi centro de trabajo, se evitaría ese transporte y por lo tanto también emisiones de gases de efecto invernadero. Pero ejemplos como esos hay millones. Se habla de ciudades de 15 minutos, que hay gente que dice, no, eso es que nos quieren cohibir y limitar la libertad. Bueno, yo no sé qué planes puede tener el gobierno en ese aspecto, pero sí que es cierto que sería de utilidad que tú pudieras tener todos los servicios que necesitas a 15 minutos. Es de lo que se trata. Y usar, por ejemplo, yo soy muy de usar bicicleta acá. Efectivamente. Y aquí las bicicletas... Sí, porque es que usar bus en verano, aquí en España, qué horror. El olor. Porque es que, yo no sé si no conocen el baño, qué carajo. El desodorante. De verdad. Vi que subisteis un reel ayer de cuántas veces hay que ducharse. Esa discusión yo la tengo también con la familia de mi novia, que es colombiana. Y llegó hace poco una prima suya. Bien, pues... ¿De Colombia? De Colombia. Okay. Aquí, ay, no, me ducho 2 veces al día, mañana y en la noche como mínimo. Yo le decía, mira, ella se llama Gabriela. Muestre nuestro post. Claro. O sea, tampoco es bueno, pero nosotros estamos acostumbrados por lo menos una vez al día. Sí, y yo me ducho una vez al día. Si tal, puede ser que me duche un día sí, un día no, dependiendo. Pero si hago deporte, seguramente, o como hoy que estoy aquí sudando, me voy a entrenar después. Pero aunque me fuera para casa directo, me pego una ducha. Otra cosa es que sea bueno para tu cuerpo, pues ducharte una vez al día o 2 para el pH natural de la piel o lo que le queramos llamar, que sea bueno o no, o para el pelo, que yo de pelo no puedo hablar, pero yo lo hago así. Es que era que se bañaba mucho y por eso... Me cayó el pelo. Pero a lo que quiero llegar es que pues, realmente, pues, no sé por qué nos metimos a hablar de esto. Por el tema del transporte público, sí. Ajá. Pero aquí en Galicia es inviable lo de las bicicletas, por lo menos que lo use la cantidad de gente que la usa, por ejemplo, en Holanda. ¿Por qué? Por el terreno. Ajá. Nice. Aquí, mi Coruñón, bueno, pero Vigo es... Uy, no, por eso es que tienen que utilizar bicicletas eléctricas. Ajá. Y si tú tienes un buen par... Yo estoy viendo que las bicis aquí en Coruña, las eléctricas, cada vez se usan más, ¿eh? Hay mucha gente que las usa. Ay, yo solo uso eso. Claro, y me parece bien, claro. Si tú tienes la ayuda que la bici es eléctrica, te empuja un poquillo para arriba y dices, jolín, pues perfecto. Sí. Es una ayuda. Ese tipo de transporte es el futuro, ¿vale? Pero hay que pensar de que nada sirve que yo tenga transporte público y lo use en una ciudad si después todo lo que consumo viene de fuera. Ya. Y viene contaminando por transporte marítimo. Ojo porque es la doble vara de medir, el doble filo. No, yo uso bicicleta, pero luego todo lo que compro, que podría comprar en la ferretería de al lado de mi calle, lo compro por Amazon, por la comodidad, o por AliExpress. O sea que no recomiendas tanto estar comprando cosas por Amazon o por AliExpress. Yo recomiendo y recomendaré siempre, de cara a mitigar problemas ambientales también en general, es comprar en tu localidad, el consumo local. Y os pongo el ejemplo de la alimentación. Frutas y verduras. Si vais a Mercadona, si vais a Carrefour, a Gadis, a Eroski, el supermercado que vayáis, veréis que pone abajo el origen. Te pone origen España. Pero España es muy grande, ¿no? Yo puedo comer fresa que está viniendo de, pues, Almería, ¿no? Pero realmente hay productores de fresa aquí cerca de nosotros. ¿Y por qué no comprar en la frutería del barrio, que viene producido por los agricultores de la zona, eso, en vez de comprar algo que está producido en el sur y que tiene ese costo de transporte y de carbono, en traerlo aquí, ¿no? O sea, yo siempre seré, digamos, 100% defensor del comercio local, primero por calidad y segundo también para evitar ese tipo de emisiones y de gasto de recursos. Pero ahí es complicado porque imagínate tanta globalización. Aquí, por ejemplo, nosotros somos de Colombia. Los de Venezuela que llegaron antes, yo dudo mucho que antes en los supermercados se consiguiera harina pan, antes de que llegaran tantos venezolanos. Estoy de acuerdo, pero
O sea, lo que digo es que con tanta globalización, con tantas migraciones y todo eso, llega un español para allá y dice, pero es que, hostia, extraño esto, quisiera esto de mi país, y empiezan a llegar más, los supermercados ven la necesidad de ese producto que hace parte de ellos porque ya tienen ese nuevo consumidor y lo traen, y entonces se vuelve un poco... Claro, desestabiliza el medio ambiente, pero una necesidad. Que Podemos tenerlo como una necesidad. La globalización genera ese mismo Bien, migración. Pero yo no puedo fabricar algún producto de venezolano, colombiano, yo no lo puedo producir aquí. Puedo. Otra cosa es que aquí, pues, la dieta sea otra. Ay, es que no yo entiendo que a lo mejor aguacates los producen Biosbardos en Capri, por ejemplo, ¿vale? Y pongo el ejemplo de aguacate porque es el que se me ocurre. Yo entiendo que hay alguna fruta que no, que por temas climáticos, el clima en el que se da es el clima cálido de las zonas tropicales. Perfecto. Pero oye, yo si mañana me voy a Colombia, por ejemplo, que me encantaría jubilarme allá, hay que entender que yo pues dejaré de tener opciones como que tengo aquí. No sé si pues el pulpo podría ser una de las opciones a decir, ¿no? Pero a lo mejor otras sí. Entonces, ¿yo me quiero ir a Colombia? Sí. ¿Quiero jubilarme allá? También. ¿Quiero hacer una tesis doctoral sobre el estudio del medio marino allá cuando estoy jubilado? Bien. Pero a costa de una cosa tendré que acostumbrarme a otras. Es decir, la alimentación va a variar. Eso no quiere decir que algún día pues yo no pueda comprarme, pues importar, ¿no? Un pulpo congelado de aquí para hacerme allá o lo que sea. Pero, quiero decir, la globalización, bien, lo que queráis, pero tenéis que tener en cuenta que si yo me muevo de país tengo que atenerme a unas consecuencias que pueden ser unas u otras. Yo lo que veo, y lo dejo como queda grabado, esta es mi predicción, a largo plazo, el sistema de globalización actual en el que nos movemos no se va a mantener, no es sostenible. Primero, porque se supone que para 2043, es la predicción, se acabará el petróleo. ¿Para qué fecha? Para 2043. No me entiendo. Eso, 2043. Antonio Turiel, en su libro Sin Energía, y tiene otro que se llama Petrocalipsis. Este es muy ameno de leer, muy cortito, sí, muy interesante, pero tiene uno que se llama Petrocalipsis en el que habla sobre el peak oil y el tema de el fin de los combustibles fósiles. Carbón queda para unos 300 años. Gas natural a medio y largo plazo también tenemos bastante. El problema es el aumento del efecto invernadero. Pero, por ejemplo, petróleo no. Petróleo se calcula que para 2043 se consumirá el último barril. Quedan en torno a unos 600.000 millones de barriles, entre 600.000 y 800.000 millones de barriles. Entonces, para 2043, con el consumo que tenemos de ese combustible, y que cada vez aumenta más, que cada vez aumenta, probablemente se acabe. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo hacemos todo el transporte que hacemos por mar? Desde China, por ejemplo. Con petróleo. No, ¿cómo haríamos? ¿Cómo haríamos? Bueno, yo... A vela. Pero también yo me imaginé con una veladora. ¿Qué pasaría con la industria? Esa es otra pregunta que lanzo. La industria que utiliza ese carbón, ese petróleo, ese gas natural, con renovables, yo no sé hasta qué punto sería capaz de llevarse a cabo, ¿no? De poder hacerse. Yo propongo una cosa. Me imagino que como el ser humano no se queda varado fácilmente, trataría de buscar otro tipo de energías renovables. Y las tenemos. Exacto. Bueno, otro tipo de energía. Por ejemplo, ¿qué opinas sobre la energía nuclear? La energía nuclear, creo yo, algún ambientólogo que haya por ahí me matará también, pero mi opinión es que de cara a una transición energética como la que se está intentando hacer, es una energía necesaria. Es una energía que necesitamos, ¿vale?, para poder mantener la demanda de energía de la población. ¿Que los residuos son un problema? Por supuesto, y eso no se duda. Hace unos años se especulaba con que la NASA andaba haciendo pruebas para poder enviar los residuos nucleares de manera masiva al espacio. ¿Cuál es el problema? Que se quedaban orbitando. Entonces, pues no solucionabas el problema, se quedaba en la órbita. Entonces, si tú pudieras, decían ellos, si tú pudieras coger esos residuos nucleares y sacarlos de órbita, sería una energía perfecta, quitando que es peligrosa, pero sería perfecta. Yo creo que es necesaria, pero igualmente que necesitamos energía hidráulica o centrales de carbón sí o sí para mantener el equilibrio en la red eléctrica. Sí, eso, mira que si Pero entonces, o sea, ¿cómo es que la energía nuclear te dices que es buena, pero, o sea... No digo que sea buena, digo que es necesaria.
pero realmente es muy contaminante. Es muy contaminante ese residuo. Pero el residuo, más no la producción. Claro. Pero, o sea, claro, producirla no es mala, pero si los residuos son malos alrededor, entonces todo es malo, porque los residuos también son importantes. O sea, no es como, por ejemplo, cuando yo estaba en laboratorio, que nosotros estábamos utilizando algún ácido, siempre teníamos que neutralizarlo para poder desecharlo. Entonces esos residuos no se pueden neutralizar fácilmente. No, y por eso tenemos lo que se llama cementerios nucleares, que es donde se intentan almacenar con todas las medidas de seguridad posibles para evitar que esos contaminantes salgan de ahí y puedan causar problemas. Pero claro, siguen estando ahí y lo van a estar durante mucho tiempo. Y pueden afectar después a medida que se sigan acumulando. O sea, sí, porque, sí, o claro. sea, podría, digamos, esos residuos nucleares, si se van enterrando y enterrando, podrían esparcirse de alguna forma. Lo ideal, yo sé que hay sitios en los que se entierran y luego eso se puede abrir y romperte el ecosistema, reventártelo, por supuesto. Pero yo hasta donde entiendo lo que hacen es como mega construcciones para meter esos residuos dentro y almacenarlos. Ahora también se habla de la fusión nuclear. La energía nuclear que tenemos ahora es de fisión, es decir, es de rotura de los núcleos de ciertos átomos que nos dan esa cantidad de energía. La fusión parece ser que el residuo que tendría sería mínimo y a su vez ayudaría en producir unas cantidades de energía enormes, brutales, que eso nos daría otro problema, que es cómo la almacenamos, cómo la transportamos. Pero bueno, eso se ha conseguido a nivel, en condiciones muy controladas, a nivel laboratorio, se ha conseguido esa fusión, pero claro, ya se habla, no, es que es posible llevarla, no, ojo, de aquí a que eso se pueda hacer, todavía falta mucho tiempo, y aún así, tú puedes, repito, alimentar un barco con energía nuclear. No. Tú puedes alimentar... ¿Por qué no? Porque tú no tienes un sistema de motor que te permita esa energía que tú consigues en la fisión del átomo, derivarla a una energía cinética del movimiento del barco. Claro, porque tú piénsalo así. Una central nuclear está quieta, tiene la estructura, ¿verdad? Un barco no. Tú un barco tienes oleaje, tienes mareas, entonces imagínate tú tener una fisión dentro de una fisión, ¿cierto? Sí, una fisión dentro de un barco, eso se genera un caos total. Es que no. A lo mejor se ha experimentado y hay algo que yo no había visto, pero lo que conocemos como motor nuclear no existe. Existen motores de hidrógeno. Pero entonces, claro, entonces ahí lo que realmente estamos estancados no solamente es por lo de los cambios climáticos, sino también por la tecnología. O sea, si aumentamos la tecnología, podríamos crear más posibilidades de utilizar mejores energías. Hay posibilidad de aumentar la tecnología. Eso es el tecno-optimismo. Porque tenéis que pensar... Pero soy optimista. Tenéis que también pensar hasta qué punto hemos evolucionado en los últimos años como para poder seguir haciéndolo al mismo ritmo y desarrollando nuevas tecnologías. Que habrá posibilidad, estoy seguro, pero que tengamos los materiales en la Tierra necesarios para producir esas tecnologías. A día de hoy, Wallapop, por ejemplo, hizo una campaña de publicidad hace poco, muy bien hecha, diciendo, tenemos muy poco, o sea, la tecnología está creada, reutilízala, véndela, intercámbiala, porque tenemos muy pocos recursos en el planeta. Entonces, si tú encuentras la tecnología pero no tienes los materiales para fabricarlo, ¿qué pasa ahí? Entonces, de lo que se habla ahora como dentro de la comunidad científica, y la reina Leticia salió hace unos meses hablando sobre esto, en unas declaraciones que hizo, y me parece lo más lógico y lo más adecuado, de lo que se habla ahora es de decrecimiento, ¿vale? Pero de decrecimiento en todos los aspectos, de crecimiento económico, de crecimiento en consumo, ¿vale? Porque estamos viviendo además un momento en el que consume, y para fabricar yo necesito materias primas, esas materias primas que cada vez tenemos menos en el planeta. Entonces se habla de crecimiento y piensan que nos vamos a meter todos en la más absoluta pobreza, que nos vamos a convertir, perdón por la expresión, ¿no? Pero que nos vamos a convertir en Venezuela. No, coño. Cuando se habla de decrecimiento se habla pues de que el consumo sea local, de que toda persona sobre el planeta tenga lo necesario para poder vivir, y para poder vivir bien, pero sin necesidad de que ciertas zonas o ciertos pueblos o ciertos países tengan muchísimo más de aquello que realmente es necesario. Yo la verdad pienso que eso... ya se va como por la política, ¿no? Yo la verdad pienso que eso, hasta que no salga muy extremo, no va a pasar. No va a pasar nunca. Antes nos vamos a una guerra. Sí. Que intentar valorar una opción de decrecimiento. Hay lo dudo totalmente. Un investigador del CSIC que se llama Fernando Valladares, al que recomiendo también 100%, que estuvo además en febrero con nosotros en el CEIDA, que es
uno de los que habla sobre estas teorías. Y este libro de Antonio Turiel, de Sin Energía, hace alusión a ese decrecimiento. El decrecimiento habla de la sostenibilidad real. Cuando estamos cansados de escuchar sostenible por aquí, sostenible por allá, vas a una tienda de ropa y te ponen sostenible en la pantalla para que tú digas, pues voy a comprar aquí, que me siento más verde. Pero, ¿qué es la sostenibilidad? Y esto os lo pregunto a vosotros. ¿Qué es la sostenibilidad? Sostenible, que o sea, lo o sea, puedo sostener. no. De pronto te puedo contestar con un ejemplo, porque Sí. no sé muy bien cómo explicarme. En el caso de una energía que sea capaz de renovarse, que sea capaz de inventarse y de que no necesite muchos recursos y que sea capaz de atribuirse a sí mismo para seguir existiendo. Me vale ese ejemplo. La sostenibilidad hace referencia al uso mesurado de recursos, ¿vale? Eso es a lo que se refiere la sostenibilidad. Y ahora lo han cogido las grandes empresas y las pequeñas también, para llenarse la boca diciendo, no, que yo soy sostenible porque consumo, o sea, el 80% de la energía que utilizo es renovable. No, mire, usted no es sostenible si la energía eólica que consume pues ha cargado una zona de gran valor natural en cuanto a diversidad de especies, tanto de fauna como de flora y paisaje, para poder usted producir esa ropa o esos ordenadores, lo que sea que usted fabrique. No, ojo. Ay, ¿vale? me surgió una pregunta. Perdón que te interrumpa. ¿Cuál es la energía más limpia que existe? La más limpia, buena pregunta. Mira, 100% limpia, para mí, Ninguna. sería la energía eólica siempre que la usáramos como se debe usar. Y esto me da para hablar de otro tema. La energía se debería usar allí donde se capta, ¿vale? Esto es, yo cuando pongo eólicos, por ejemplo, en Cabo Ortegal, al norte, si yo luego uso la energía del viento para transformarla en energía eléctrica y transportarla por una red que llegue a Sevilla o que llegue a otro país de Europa, yo ahí realmente estoy perdiendo mucha energía por el camino. Yo produzco un 100%, que al transformarla de cinética eléctrica pierdo ya a lo mejor un 10%. Y en el transporte otro 20%. Entonces, para explicar, la energía cinética es la que la del movimiento, la que perdón. se produce La con el energía movimiento. cinética es la que se produce con el movimiento. Entonces, yo esa energía la estoy perdiendo. Lo ideal es usarla allí donde la capto, para tener la menor pérdida posible. La energía eólica usada para mover molinos y moler grano es completamente limpia, como se usaba antiguamente. Igual que la energía solar utilizada para fundición de metales es completamente limpia. Entonces, refinando un poco mi respuesta, Stephanie, para mí cualquier energía renovable es limpia siempre y cuando se use 100%, siempre y cuando se use allí donde se capta y cuando se use para finalidades que son afines a ella. Si yo produzco energía solar para transformar en eléctrica, claro, la gran demanda ahora de la sociedad es la energía eléctrica, para casas, para lo que sea, y la demanda de la industria. Pero es que esa energía siempre va a tener algún tipo de impacto. La eólica, pues en las aves o en la restricción de ecosistemas. Yo no había pensado en las aves. La solar... Es que no pensé que se fueran a golpear. O sea, ¿de verdad las aves se matan con eso? Sí. Qué triste. Yo no sé, mira. Sí. Y la solar, por ejemplo, debajo de un parque de placas solares, debajo, se alcanzan temperaturas de 60, 70 grados. ¿Qué puede vivir ahí? Nada. Entonces, yo el otro día, no sé dónde fue que vi en YouTube, un youtuber, creo, un sonado, perdón por la expresión, que decía, no, es que yo voy a montar aquí un parque de no sé cuántas hectáreas de paneles solares y después debajo voy a cultivar, porque así aprovecho el terreno y cultivo debajo de las placas solares. Y digo, mire usted, no sé qué planta va a cultivar usted a 60 grados o a 70, pero aparte era tan serio, aparte de eso, tiene que tener en cuenta que para poder cultivar de manera sostenible, usted debe tener vinculados a esos cultivos una diversidad de insectos que ayuden a la polinización, al control de plagas. ¿Qué insecto vive a 60 grados? No, vale, pues que voy a usar productos fitosanitarios para matar todas las plagas y fertilizantes químicos, muy bien. Pues ya me dirá usted lo sostenible que está siendo, teniendo en cuenta que se está cargando el suelo. Entonces, ideas hay muchísimas, pero la mayoría son descabelladas, ¿vale? Y bueno, perdón, que me voy por las ramas. Tú sigue, a mí me encanta. Tú sigue. Me voy por las ramas 100%. Pero entonces, sostenibilidad, uso sostenible de recursos. Y esto me lleva a hacer la reflexión
De las 7 R's. Cambio climático, no. Ah, no. Eso fue la primera. Cambio climático. Hablábamos de cambio climático, bien, pero realmente ahora de lo que se habla es de emergencia climática. Yo lo que quería era contextualizar un poco qué es esto de la emergencia climática. Bien, pues la emergencia climática hace referencia a varias cosas. La primera, el tema de que el cambio climático es algo real, que ya está aquí, que se conoce, que se sabe, que tiene unas bases científicas y que el IPCC, que es el panel intergubernamental de expertos contra el cambio climático, en sus informes dice que cada vez va peor, ¿vale? Entonces, corre prisa, no revertir lo que no podemos, pero sí ayudar a mitigarlo y adaptarnos a él. Pero si a ese cambio climático le sumas la degradación del suelo, la degradación de los océanos, la pérdida de espacios naturales, la pérdida de biodiversidad, ahí tienes el combo breaker que te lleva a una situación de emergencia que sí que apremia cuanto antes intentar cortar por lo menos que se siga degradando. ¿Y qué consecuencias crees tú que puede pasar si no se controla ese índice de emergencia y sigue creciendo? Pues a largo plazo, la extinción de la humanidad, probablemente por guerras que nos lleven a el control de los recursos, lo que hablábamos antes. No creo que lleguemos a ver un fin del mundo por el cambio climático como se puede ver en las películas de ciencia ficción, no por el motivo de que antes seríamos más gente en la Tierra, que la Tierra no tendría la capacidad de asumir, y más al perder tantos ecosistemas. Entonces, poco a poco la población iría muriendo. De hecho, en muchas zonas ya está pasando, ¿no? Cuando alguien muere de hambre porque no tiene acceso a alimentación, si le sumamos las consecuencias del cambio climático, pues coño, ahí estamos teniendo un problema grave. Claro. Entonces, no creo que lleguemos a ver una consecuencia como que sea el fin de la humanidad, pero sí que en muchas zonas haya esas guerras y se muere esa gente, ¿vale? Pues digamos, no hay recursos para todos, alguien tiene que morir. O sea, y ya sé que esto que digo es muy radical, pero... No, es que es 100% real. Mira que, bueno, yo quería comentar algo de lo mucho que hablamos ahorita y de cosas que tú has comentado, de que, por ejemplo, va a llegar un punto en el que van a cambiar lugares donde antes no llovían, ahora va a llover y viceversa, Yo lo que quería agregar era que realmente ahora se nota muchísimo. Y lo voy a hablar tanto en Colombia como acá. En Colombia, las temporadas de lluvia y las temporadas de sequía están súper desproporcionales porque o están durando más de lo que duraban o llegan más tarde. Por ejemplo, el fenómeno de la Niña demoró muchísimo en llegar a Colombia, tanto que habían sequías, las represas estaban secando completamente. Empezó a haber racionamiento de electricidad, hacían cortes de electricidad, de agua, y aquí en España, pues mire, estamos a 11 de julio y mire el clima que está haciendo. Sí, pero lo hablaba también con Stephanie antes de empezar el podcast. Ojo, casos puntuales aislados de veranos más lluviosos, además en un clima atlántico, ¿vale? Porque daros cuenta que el clima atlántico se caracteriza porque es húmedo. ¿Me dejas, antes de que digas esta explicación, decir cuál era mi planteamiento para dejarlo como claro que sería interesante? Es que hablaba con Ángel antes del podcast que ya con tantos cambios climáticos y todo esto, viendo que el verano se está demorando en llegar, que el año pasado el verano duró muchísimo, le pregunté yo a él, ¿hay una posibilidad que el clima se actualice como cuando se reorganiza? Entonces, bueno, ya el verano no llega en esta fecha, sino que ahora llega en esta otra fecha. Entonces le estaba preguntando eso, porque ya veo que desde hace rato que el cambio climático está afectando y como que no cuadra con lo que normalmente estábamos acostumbrados. Y lo que yo le contestaba a Stephanie es que realmente caer en la premisa de que porque tengamos 2, 3 años, que además no tienen por qué ser todos seguidos, o 4 o 5, en los cuales aquí en Galicia, que tenemos un clima atlántico, nos encontremos con que pues tenemos calor en febrero, o que nos da la sensación de que el verano llega en septiembre, octubre, porque julio y agosto han sido muy lluviosos o más fríos de lo que se espera, no es suficiente como para decir, no, vamos a actualizar el clima, porque hay que pensar que, lo que hablábamos, el sistema climático global es muy complicado. Solo en España tenemos unos 12 climas diferentes. ¿Vale? Entonces, cada clima, pues, está afectado lógicamente por esa desestabilización del sistema climático, pero de ahí a decir, no, pues ahora el verano, en vez de empezar a finales de septiembre, en vez de empezar a finales de junio, va a empezar a mediados de agosto y va a acabar en noviembre,
pues no es opción. Porque además tened en cuenta que el verano pues no es algo español o algo gallego, es algo que afecta, ¿vale?, a más países. Entonces, cada país tiene su situación diferente. Pero a lo que yo iba con lo que yo estaba diciendo, no es que, digamos, se vaya a cambiar las fechas de estaciones que ya están estipuladas, sino que sí se nota que el cambio que está generando ese calentamiento global, ese efecto invernadero, por cómo está llegando de forma desproporcional los climas. Sí, por supuesto. Eso era lo que yo quería decir. Sí, y eso se está viendo y se está notando. Y se nota muchísimo. Y se está notando. Y eso es por la desestabilización en el clima. En Galicia, ¿yo en qué lo noto? Y esto ya es una cuestión personal que tendré que buscar y quería hacerlo de manera profunda, sobre todo hablar a lo mejor con Petro Galicia. Me encanta profundo, ¿verdad? Me encanta. Igual que a Sebas. Ay, yo también. Pues la temática, nos gusta profundizar. Nos gusta profundizar. Total. Pero yo lo que estoy viendo aquí es que en Galicia está dejando de llover como debería, que dice mi abuela. ¿Y cómo de llover como debería? Pues que estamos viendo que en vez de haber episodios de lluvias durante todo lo que es el otoño y el invierno, semanas continuas, que no para de llover, que la lluvia le da tiempo al suelo a absorberla, a distribuir ese agua por los ecosistemas, a que exhibie pues, a los ríos, lagos, acuíferos, etc. En vez de llover de manera estable, llueve a trompicones. Pues de repente un día te caen, no sé, 30 litros por metro cuadrado y te llueve la tarde entera, te inunda, te jode los campos de cultivo y después para. Y calienta el sol muy fuerte. O en el mismo día, hoy en la mañana llueve, que te cagas, y en la tarde un sol, y vuelve esos cambios los estamos viendo, y lo más probable es que vengan dados por la desestabilización del sistema climático, pero habrá que ver a largo plazo. Yo os voy a dar un dato. ¿Sabéis cuál fue la temperatura más alta que se alcanzó en España y que probablemente venga por culpa de este calentamiento global que da lugar a la desestabilización? 48. Casi. 50. Casi. 47. Con 4. 47,4 grados que se dieron el 14 de agosto de 2021 en Montero, Córdoba. Es la temperatura, el récord de temperatura en España histórico. Pero el año pasado o el antepasado en Ourense llegaron a 48 grados. En Ourense. Pues a lo mejor este dato, como es de 2021, lo tengo yo desactualizado. A ver, espera. Si llegaron en Ourense a 48 grados, pero este es el que tengo yo como récord de histórico de temperatura en España. 47,4 grados el 14 de agosto en Montero, en Córdoba. Por eso es que la gente estaba muriendo por golpes de calor. Por eso, cuando está haciendo tanto calor, dan la recomendación: traten de estar cubriéndose del sol, utilicen bloqueador, lleven siempre agua. No salgan a mediodía. Uh-huh. Pues mira que me sale la misma de la temperatura más alta registrada en España es de 47,6 grados y se midió en la estación meteorológica de Aguilar de la Frontera, en la provincia de Córdoba, el 14 de agosto del 2021. A nadie le importa Ourense. Pues a mí me encanta Ourense, estudié allí. Yo hice ciencias ambientales en Ourense, estoy enamorado de esa ciudad. Pero mira que pues, siempre es en Córdoba. El registro anterior también fue en Córdoba, de 46,9, y se había alcanzado en el aeropuerto de allá en el 2017. Bueno, vamos. ¿Tenías ahí para hablar de otra cosa? Tengo para. Pues que yo puedo estar aquí hasta las 10 de la noche. Pero no es plan. Mira, yo ya, si queréis ir acabando, os contaré que las pérdidas económicas globales por desastres climáticos han pasado de los 200 millones de dólares en la década de los años 70 a casi 1.500 millones en la década de 2010 a 2020. Deslizamientos de tierra, inundaciones, temperaturas extremas, tormentas, incendios forestales. Lo que más se da es por tormentas, ¿no? Ajá. Por tormentas. Ahí es donde tenemos los huracanes, tornados, este tipo de cosas. En España no puede ocurrir tornados. En España. No más tenemos. fácil las inundaciones. Es por la geografía, ¿verdad? Ni siquiera las inundaciones. Es por culpa de la zona climática en la que estamos, por nuestra posición. Ay, qué horrible. Vale, pero no es por tema geográfico. No, aquí donde suelen tocar fenómenos meteorológicos extremos de esa magnitud, lo que más cerca nos toca son el archipiélago de las Azores. Eso no quiere decir que no pueda venir
pues que ahí sí que podemos tener algún huracán, vientos huracanados, ese tipo de cosas. Aquí en España es más complicado, sí, pero se está empezando a ver. Yo vi uno en México, en una plaza de México, que hubieron como un cruce de vientos y armaron un tornado ahí, pero o sea, fue un mini tornado en la plaza. Pero aquí lo que sí que, por ejemplo, se está empezando a ver son lluvias torrenciales en Valencia, por ejemplo, aquí en ciertas zonas. Pero bueno. Y luego deciros, para ir rematando, que hablamos de emergencia climática. Bueno, tenemos 9 indicadores, límites planetarios, que nos indican la habitabilidad de la Tierra, ¿vale? Esos 9 indicadores, y que nos dan también parte de la luz sobre lo que es la emergencia climática, son el primero que llevamos hablando todo el tiempo, el cambio climático. Y después tenemos el agotamiento del ozono estratosférico, tenemos la carga de aerosoles atmosféricos, la acidificación de los océanos, los flujos biogeoquímicos, cambios en el agua dulce, cambios en los usos de la Tierra y la integridad de la biosfera. La biosfera es los seres vivos que habitan el planeta. Y las nuevas entidades, perdón, sí que se me olvidaba, y os diré que 6 de ellos están superados y los pasamos con creces. El agotamiento del ozono estratosférico, la capa de ozono, ese estuvo superado, pero se revirtió. Ese no tiene problema. La carga de aerosoles, que va de mano con este agotamiento de la capa de ozono, también se revirtió, ¿vale? No está superado. La acidificación oceánica tampoco. ¿La qué? Acidificación, que los océanos se vuelvan más ácidos. Ah, vale. Eso tampoco. Pero los flujos biogeoquímicos, que son estudiasteis seguro el ciclo del agua, ¿verdad? Bueno, pues átomos como el fósforo o el nitrógeno también tienen su ciclo y están alterados. Ese límite está superado y eso hace que los nutrientes en la Tierra se distribuyan desigualmente. Cambios en el agua dulce, que tenemos la verde, que es la que está disponible para plantas, por ejemplo, y la azul, disponible para el ser humano, también está superado el límite. Es decir, cada vez tenemos menos agua para consumo. Cambios en los usos de la tierra. Yo antes tenía a lo mejor 20.000 hectáreas de bosque en el Amazonas, me estoy inventando el número, ¿no? Pero 20.000 hectáreas, que ahora por culpa del cambio de los usos y la plantación de palma para aceite, ha hecho que tengamos 5.000. Ese cambio de usos hace que se pueda absorber menos carbono, es otro límite superado. Mira que ya que lo mencionas, hace poco me enteré, es que no recuerdo qué gobierno es, pero creo que Colombia hace parte de una iniciativa para reforestar el Amazonas y para seguirlo manteniendo, protegerlo, porque claro, el Amazonas hace gran parte de ese equilibrio del ecosistema actual. Y creo que lo están trabajando, ve hablando y lo voy buscando. Vale, y luego deciros que lo de nuevas entidades son nuevos productos, sobre todo plásticos, que vamos descubriendo y que pueden resultar altamente contaminantes y que se pueden cargar esa biosfera también, ¿vale? Esa parte viva de la Tierra. La parte genética de la biosfera está cargadísima, o sea, creo que eran en torno a 12 especies al día que entran dentro del catálogo de especies de peligro, o no sé si 12 que entran dentro del catálogo de especies en peligro, o 12 que se extinguen al día. ¿Qué? Creo que eran 12 especies, pero claro, pensamos... Cada dos, o sea, 12 al día. ¿Se extinguen 2 especies al día? 12. Pero especies creo animales recordar o eso, búscamelo, porque no estoy seguro si es que entran dentro del catálogo o que se extinguen. Yo creo que se extinguen. Especies en general. De plantas, de animales. El tema es que cuando pensamos en extinción de especies, pensamos en los pandas, los elefantes, los rinocerontes. Pues según esto dice que 150 especies cada día. Cada día. Habría que la extinción de especies no es algo anecdótico. La Organización de las Naciones Unidas ha alertado de que cada día se extinguen 150 especies. Eso es lo que sale ahora. Sí. No sé, yo ese dato no sé hasta qué punto, pero tengo que buscarlo. Da igual, aunque fueran 12, es una barbaridad. Entonces, esa integridad genética de la biosfera, perderla a ese ritmo, es un problema, porque daros cuenta que cada ser vivo del ecosistema, cada especie del ecosistema, tiene su, digamos, su aporte al ecosistema. Si los perdemos, los ecosistemas dejan de funcionar, se degradan, y aún encima si el ser humano les mete mano. Entonces ahí tenemos esos, digamos, límites planetarios que se están sobrepasando y que nos pueden llevar a la extinción. Los 9 límites planetarios son los que marcan la capacidad para la vida en la Tierra. Exactamente. Bueno, Ángel, de verdad todo muy interesante. Pero no das la turno, ¿eh? No. Tú sabes que la verdad nosotros estamos aquí bien concentrados, sino que creo que es todo para hacer otro programa, para hablar ya como tal de la emergencia climática en sí, porque solamente existe un abrebocas.
Y pues nada, hablar siempre de concienciar o concientizar, que también se dice de ambas formas. Sensibilizar Respecto a todos estos efectos del cambio climático. Vea, listo, volví a buscar y dice que no existe una cifra exacta, pero que hay como una universal, un estimado, y está entre 150 y 500 especies que desaparecen cada 24 horas debido a la destrucción del hábitat natural, el cambio climático, la contaminación, la sobreexplotación y las enfermedades. Es una barbaridad. Yo pensé que era menor, ¿eh? Yo no sé por qué tenía en la cabeza ese dato de 12. Oye, es que pasar de 2 a 12. De 12 a 150. Por eso, pero de pronto estás leyendo y tapaste el cero, eran 120 cuando leíste. Puede ser, no. En verdad, no me quiero excusar, pero leo tantos datos, manejo tanto, intento ser lo más objetivo posible, que al final, pues... A ver, igual que están usando ChatGPT y Google. Sí. Pero yo no uso ChatGPT, sino que uso Gemini. Gemini, que es el de Google, él coge la información de todo lo que hay en Google y lo resume. Por eso me gusta más ese que ChatGPT, porque ChatGPT está como está en. Y poco más. Deciros que toda la bibliografía que traje yo de aquí, predicciones climáticas para Galicia incluidas, esto os lo voy a dejar quedar, no lo sé todo, yo al final traje de más. Pero os los voy a dejar quedar por si queréis echar un ojo por vuestra cuenta, incluso... Los vas a subir a un drive y lo va a publicar. Lo que me anoté yo. Y deciros que pues actualmente vivimos una situación de emergencia que no podemos revertir, o no así a bote pronto, pero sí que podemos mitigar si cada uno pone su grano de arena. Mucha gente pequeña haciendo cosas muy pequeñas en muchos lugares muy pequeños, podemos cambiar el planeta. Me imagino un montón de nanitos haciendo cosas pequeñas. Y como la última vez me preguntabais por libros, aunque ya los fuimos enseñando durante la transmisión, sí que es verdad que aquí, que es la parte que yo más leo, porque también es la parte que más me interesa, a lo mejor es la ecoansiedad la que me hace leerlos, pero yo recomendaría dos. El primero, el de Memorias de un clima cambiante, ¿vale? Para entender qué es el cambio climático actual y en qué punto estamos. Y Sin energía, de Antonio Turiel. Luego, bueno, podría recomendar otros, pero por dejar esos dos, yo me quedaría con Memorias de un clima cambiante y Sin energía. Si a alguien le interesa sobre todo el tema del petróleo, pues, y el tema del transporte mundial, la energía que se usa para consumo, hay uno que se llama Petrocalipsis, buenísimo el nombre, que también es de Antonio Turiel y que también es 100% recomendable. Y poco más. ¿Algún insulto que me queráis dedicar hoy? No. Yo creo que también queda como muy... gracias. Agradecemos por toda la biografía que nos trajiste. Y nada, creo que queda obvio el tema de concientizar, que las personas que traten de reutilizar las cosas, traten de repensar cuando vayan a utilizar algún producto. Por ejemplo, lo que nos habías recomendado la otra vez de llevar los tuppers, en el caso de España, que cuando van a comprar la charcutería lleven los tuppers para no estar gastando en bolsas o en esos papeles plásticos. Y tratar de utilizar los recursos, de maximizar cada vez que utilizas algún recurso. Y bueno, todo lo que sea posible y necesario, que no te pongas, no dañes más el medio ambiente, porque si no... Porque cada vez se nota más y cada vez a nosotros mismos nos va a tocar vivir muchísimo de ese cambio. Ahora que lo mencionó Stephanie, pues os doy un último clip ya y me callo la boca. Hay tres grandes errores en lo que llamamos transición ecológica o transición energética. Esos tres grandes errores son, el primero, cómo utilizamos la energía renovable y cómo la captamos, ¿vale? No sirve de nada que yo reviente ecosistemas para montar eólicos o paneles solares, no lo sirve. Entonces la energía debería captarse allí donde se utiliza. Ese es el primer error. El segundo, pecar de tecnooptimistas y pensar que lo poco que vayamos haciendo conseguiremos a largo plazo solucionar todos nuestros problemas. Y el tercero, y para mí más importante, es el error que cometemos al definir o entender la palabra sostenibilidad. Sostenibilidad, como decíamos antes, cada vez es un concepto más que se usa para el marketing, perdió todo su valor. La sostenibilidad real es el uso mesurado de recursos. Y si yo hago un uso mesurado de recursos, voy a evitar contaminantes, voy a evitar desechos, por lo tanto, o emisiones. Por lo tanto, esos tres errores deberíamos corregirlos.
Si corregimos eso, podríamos empezar a mitigar el problema y poder pensar en alternativas en cuanto a nivel social, porque lo que realmente necesitamos es un cambio social que nos ayude a tener un futuro optimista. Esa creo que es la palabra. Igual yo digo, a mí por mí que se extinga la humanidad, porque no es lo peor que le pudo pasar al planeta. Nos acabaremos extinguiendo y algo vendrá detrás. Thanos. Bueno, pues nada chicos, este fue Ángel, de verdad muchísimas gracias. Ay, ¿cómo te encuentran en redes sociales o lo, bueno, pues, o lo que tú quieras hacer? Twitter y LinkedIn. En LinkedIn soy Ángel Prieto Soto, ¿vale? Que es la red que utilizo para todo este tipo de cosas, la que más. Luego Twitter como Ángel Darcas con K. Y en Instagram, que bueno, simplemente lo utilizo menos y de manera más personal, Darcas con K también, 93. 93 del año que nació. Efectivamente. Tan original. Soy un señor mayor. No, solamente eres 2 años mayor que yo, entonces no eres tan mayor, ¿no? No, sos una anciana. Cállese. Bueno, pues nada chicos, este fue el programa de hoy, espero que les haya gustado, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, YouTube, TikTok. RedTube, OnlyFans. Y espero que les haya... Stephanie en OnlyFans. Ay, Dios mío, ardiente esa mujer. ¿Por qué crees que conseguimos, por qué crees que la radio sigue acá? ¿Por qué crees que seguimos con el programa? Estoy manteniendo a flote todo. Es que después de grabar hacemos unas cosas. Uy, uy. Pues muchísimas gracias por la invitación, chicos. Nada, para mí es siempre un placer venir. El tema es que, claro, hablamos de cosas generales y me cuesta mucho, porque es que son temas muy, muy amplios. Pero siempre se hace interesante, la verdad. Pues nada, de verdad, muchísimas gracias y nos vemos en un próximo episodio. Hasta chao. Chao.